Buenas noches con todas, todos, todes. Estamos todavía esperando un momentito para que todas las personas que han sido invitadas para el día de hoy se conecten y pidan la palabra. Especialmente vamos a pedir a Marisol, si estás por ahí, por favor, que aplastes el botón inferior izquierdo para solicitar la palabra y que así poder eh, darte el permiso como hablante, ¿sí? Como ustedes saben, el día de hoy vamos a hablar sobre los 100 días de cerco mediático respecto a cómo se han manejado las estrategias de comunicación en el gobierno y tenemos a tres personas especialistas en el tema y que desde sus diversas trincheras tienen un trabajo muy importante en el ámbito comunicativo. Así que estamos esperando a una persona más que se conecte, pero antes de eso recordarles que el Empute es un espacio de comunicación horizontal, de opinión de izquierda, que justamente trata de poner en la mesa del debate, de la reflexión y la discusión desde la ternura radical todas las luchas sociales y todas las inquietudes, las críticas, la furia que podemos tener respecto a lo que sucede en la sociedad o en el espectro político y que lo queremos compartir y expresar en este espacio. Si quieres ser parte del Empute, no olvides ir a la página al perfil principal del Empute, llenar el perfil y nos estaremos comunicando contigo. Igual no se olviden a las personas que nos están escuchando que al final de las intervenciones pueden solicitar la palabra para hacer comentarios o pueden enviar DMs a la cuenta del Empute haciendo cualquier pregunta que quisieran que les hagamos a las personas invitadas. Vane, te doy la palabra para comenzar. Muchas gracias, Cris. Buenas noches con todas, todos y todes. Igualmente les doy la bienvenida a este space. Gracias por conectarse, por unirse cada semana a este espacio de intercambio, de reflexión. Como mencionaba Cris hace un momento, hoy vamos a hacer un análisis, un diálogo referente a los 100 días de gobierno. Específicamente hablaremos del tema de la comunicación y el cerco mediático. En este sentido, voy a dar un preámbulo de este tema para darles paso a nuestras invitadas y a nuestros invitados del día de hoy. El 11 de abril del 2021, Guillermo Lasso fue elegido como presidente del Ecuador con el 52.36% de votos válidos, tomando en cuenta que este dato no toma en cuenta votos nulos, votos blancos y el ausentismo. El triunfo del candidato del partido Creo, en alianza con el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot, con quien luego se distanciaría, tuvo para la segunda vuelta un movimiento importante, que fue justamente el cambio de estrategia comunicacional. En una entrevista concedida a Diario El Universo el 3 de mayo del 2021, Jaime Durán Barba, asesor en segunda vuelta junto a Santiago Nieto, decían que Guillermo Lasso aparecía como un banquero aburrido, reaccionario y viejo, mientras que en el trato personal era agradable. Por eso, esta forma sencilla debía mostrarse a los electores. No es que inventamos a un Lasso, mencionaban ellos, citándolos, sino que pedimos que fuera como él es. Como por ejemplo los zapatos rojos, que daban el mensaje de que no era un viejo aburrido, sino un tipo distinto, elemento que permitía cambiar esta imagen. Guillermo Lasso también dijo que no se lo vería en TikTok, porque es una red social para jóvenes menores de 16 años y porque le parecía también invasivo que un político pretenda politizarla. Luego de su paso a segunda vuelta, inauguró su cuenta en esta red el 25 de febrero del 2021 con un video de 9 segundos con la canción Bad de Michael Jackson como fondo musical y mostrando evidentemente los zapatos rojos. El cambio en la imagen y comunicación, junto a otros elementos coyunturales, produjeron un resultado positivo durante la campaña electoral de segunda vuelta para ellos. Sin embargo,
ya que en el ejercicio del poder se retoman algunos aspectos que venían siendo habituales, como la vestimenta, los discursos formales, presentando diferencias significativas con la imagen y el discurso del candidato ganador. En el ámbito de la comunicación, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha generado contenidos que merecen ser analizados. Uno de ellos es el anuncio que se hizo a mediados de junio del 2021, en el cual daba cuenta que la nueva política comunicacional estará basada en la interacción voluntaria a través de las redes sociales, eliminando las cadenas de televisión como mecanismo tradicional de informar a la población sobre la gestión del gobierno, en un formato similar al que utilizaban los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado, y El Salvador, Nayib Bukele. De esta manera, el 1 de septiembre del 2021, Guillermo Lasso cumplía ya sus 100 años, sus 100 primeros días de gobierno. Desde su posesión como presidente del Ecuador, el 24 de mayo del 2021, se ha evidenciado un cambio en su postura y forma de comunicar la gestión del gobierno, donde resalta sin duda el proceso de vacunación como el principal logro en este periodo. Pero no obstante, a decir de Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, la política que no se comunica simplemente no existe. En un análisis también que realizó hace algunas semanas del medio alternativo GK, precisamente el 1 de septiembre, con respecto a la comunicación del gobierno de Guillermo Lasso, señala que no se percibe una estrategia y de existir una estrategia, esta no es clara. Por ejemplo, la ruptura con sus aliados del Partido Social Cristiano y Comunes demostró que mientras los líderes de estas agrupaciones daban amplios detalles sobre el acuerdo y su fin, Lasso respondía con un video en TikTok que demostraba fugacidad y superficialidad. En el mismo análisis, Iván Ulchurrota dice en su columna que insistir en lo viral y confundir el marketing con la rendición de cuentas podría devenir en otro estado de propaganda, así sea este light. Otro elemento inquietante es que no se percibe un criterio estructurado para las intervenciones de Guillermo Lasso, porque desde su posesión solo ha dado entrevistas a medios que pueden ser calificados, entre comillas, como aliados, ¿no? Por ejemplo, el medio Cuatro Pelagatos, que fue el primer medio al que brindó una entrevista, Alfonso Espinosa de los Monteros en Ecoavisa, también en el Palacio de Carondelet fue esta entrevista, y también con Gonzalo Ruiz del diario El Comercio y con otra periodista del diario El Universo. Se ha hecho evidente en este sentido que la estrategia comunicacional del gobierno del presidente Guillermo Lasso gira por el momento a dar entrevistas a medios considerados afines, o como coloquialmente se puede decir, a conversar solo con amigos, además de las redes sociales, lo cual proyecta una contradicción con el eslogan El gobierno del encuentro. Por este motivo, desde algunos medios, como Pichincha Comunicaciones, medio público de la prefectura de Pichincha, han mencionado la dificultad de coordinar entrevistas con voceros del gobierno de Guillermo Lasso, considerando que han sido 100 días de 100 días de hablar solo con los medios aliados. Finalmente, un aspecto que se puede observar desde una mirada crítica hacia la comunicación que lleva adelante el gobierno de Guillermo Lasso es la distancia existente entre el presidente y la ciudadanía. Las entrevistas descritas se han dado en un escenario de entrevistador-presidente, en un ambiente relajado, se podría decir, sin la presencia de otras personas, fomentando una imagen de lejanía donde el primer mandatario se comunica desde el centro de poder. En ese sentido, con este contexto, quiero darle la bienvenida y darle el paso a Ana Costa para que nos comente cuál es la lectura que tiene de los recorridos de las estrategias de comunicación y de comunicación política de Guillermo Lasso, tanto en campaña como ya en la presidencia. ¿Qué se ha mantenido, qué ha cambiado y qué no está funcionando? Ana, bienvenida, buenas noches. Por favor, les pedimos a las personas hablantes que pidan la palabra. Ana, ya te vimos. Por favor, tienes la palabra y agradecemos tu presencia. Hola Vanessa, hola Cristian, hola con todas, con todos, con todes.
Buenas noches, gracias por la invitación y gracias por generar estos espacios tan necesarios de conversación, de encuentro, que son tan urgentes para poder pensar, ¿no? Pensar y construir como nuevos espacios y nuevas formas de encontrarnos, de relacionarnos y de hacer también otros medios de comunicación. Bueno, es bastante interesante este tema de colocar digamos, un periodo como es el de los 100 días, ¿no? O sea, tratar de analizar lo que ha ocurrido con el gobierno y su relación con los medios y la comunicación en estos 100 días, solamente tomando como eso, ¿no? El inicio del gobierno y estos 100 días que nos marcó, digamos, como un momento simbólico en el discurso del gobierno, desde la misma propuesta de campaña de Lazo, ¿no? Entonces yo sí quisiera plantear como un análisis más allá de los 100 días, sino tratar de hacer como una mirada un poquito mucho más antes, de la propuesta de Lazo y cómo se ha ido construyendo como esta política de comunicación y un poco también esta relación con los medios de comunicación, a lo largo de estos años, y tomando en cuenta que hay como, yo lo que planteo es de que hay como un seguimiento del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Digamos, hay una cuestión que se inicia a raíz del quiebre y de la ruptura que plantea Lenín Moreno con, digamos, antecesor Rafael Correa, y hay unos signos, unas cuestiones que son súper, digamos, evidentes de que el gobierno de Lazo está haciendo una secuencia de lo que hizo Lenín Moreno en su gobierno en torno al tema de la comunicación, aunque en el discurso pareciera que se distancia, digamos, de las acciones del gobierno y lo colocan en el mismo paquete como si que Lenin fuera una secuencia en cambio de Correa, ¿no? Entonces, han tratado de distanciarse en el discurso, pero creo que justamente el tema de comunicación y de la relación de los medios es lo que marca ese nudo de enlace, ese nudo que junta, digamos, a lo que hizo el gobierno y lo que planteó el gobierno de Lenín Moreno y lo que está planteando Guillermo Lazo, ¿no? Y eso se puede ver en varias cosas. La relación que se establece, digamos, las transformaciones que se establecen con los medios de comunicación privados, hay una reconfiguración de fuerzas y digamos, un fortalecimiento muy fuerte de la presencia de las vocerías de los medios privados como actores políticos, sobre todo de aquellos sectores empresariales dentro de las políticas que tienen que ver con la comunicación y las telecomunicaciones, ¿no? Empezando por la suspensión del concurso de frecuencias en 2016, cuando Lenín Moreno hace eso. Recordemos que esa es una de las agendas que incluso Lazo la propuso en sus anteriores campañas, no en esta que ganó, sino en sus anteriores campañas, ¿no? Había ya una referencia al tema de la suspensión del concurso de frecuencias, el tema de, digamos, de los ataques aparentemente a los medios y a los propietarios de las concesiones de frecuencias. Entonces, Lenin inicia con ese proceso y Lazo, con la propuesta de la ley que se envió a la Asamblea, lo que hace es continuar con esa ruta, ¿no? Que es básicamente eliminar la posibilidad de la desconcentración de las frecuencias, de que existan un mayor acceso, por ejemplo, de otros sectores que no han estado presentes en la participación de los medios de comunicación, en este caso de los medios que necesitan, digamos, una concesión de frecuencias. Y lo que hace, digamos, lo que hizo Lenín Moreno al suspender la concesión, a suspender el proceso del concurso y luego abrir otro concurso en el que los medios comunitarios tuvieron serias limitaciones para poder participar,
se hizo en medio de una pandemia, previo a un proceso electoral, digamos, un montón de características que durante el gobierno de Correa fueron muy criticadas por justamente politizar el proceso, por los tiempos, por los plazos, pero eso en el concurso de Lenin no importó mucho para, digamos, dar digamos, estabilizar nuevamente lo que parecía que se iba a desconcentrar en los anteriores intentos de concurso, ¿no? Entonces ahí vemos una estabilización del tema de la propiedad de los medios. Los concesionarios y los empresarios de comunicación fueron muy fuertes en intervenir, digamos, en la política estatal. Y también recordemos, digamos, el vicepresidente Otto Sonnenhösner viene del sector de la radiodifusión privada y fue uno de los actores que impulsó, ¿no? Las políticas de la ley de los cambios en la ley de comunicación que hizo Lenín Moreno y que ahora Lasso vuelve a retomar, dando un paso mucho más adelante para regresarnos a la época, digamos, en el que los empresarios estaban dentro de las instancias de regulación de políticas, por ejemplo, en torno a las frecuencias, que eso parece un poco contradictorio, ¿no? Porque para el tema de regulación no se quiere que estén los sectores involucrados, pero para el tema de la concesión de frecuencias, ahí sí se quiere que estén los sectores involucrados, ¿no? Cuando hablamos del tema de la concesión de frecuencias. Entonces, lo que vemos es un seguimiento de las políticas que ya el gobierno anterior empezó. Lasso ha retomado eso. En cuanto a la ley de comunicación, lo que sucede, digamos, va por ese camino. Ya luego mi compañera Vero les podría contar un poco más el análisis de lo de la ley de comunicación. Pero en cuanto a las políticas, digamos, y en la relación ya política de gobierno-medios, también hay un seguimiento muy fuerte a lo que hizo el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Que fue como colocar en el centro esta reducción del espacio público que durante los 10 años del correísmo, con todas las críticas que se puede hacer, digamos, al uso de los medios públicos desde la voz oficial del gobierno de Correa, pero hay una apuesta del parte del gobierno de Lenín Moreno y del gobierno de Lasso de reducir a cero el espacio posible de la comunicación y los medios públicos, ¿no? Y también hay una apuesta y un camino súper claro de reducir a cero a los medios comunitarios, ¿no? Entonces ahí vemos un enfoque de que no se está fortaleciendo una mayor pluralidad de los medios o de la comunicación, sino lo que se está retomando es esta presencia específica, digamos, de una forma de hacer comunicación y de una cercanía de ciertos grupos mediáticos hacia la agenda que plantea el gobierno de Lasso, ¿no? Entonces, hay como una cercanía entre las empresas mediáticas, el discurso del gobierno, y por otro lado hay un alejamiento de las necesidades que ya se veía desde, digamos, mucho antes, ya en el gobierno de Lenín Moreno, pero se vio con mucha más fuerza en octubre del 2019 esta separación entre lo que la población y la sociedad estaba diciendo en las calles, en los espacios cotidianos, en las exigencias, y lo que los medios de comunicación estaban cubriendo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que visualizo como en ese seguimiento para tratar de romper con esta división de los 100 días, sino más bien hacerlo como una mirada un poquito más atrás, y comprender también estas secuencias, ¿no? Digamos, estas cosas que van pasando desde mucho antes en el camino que Lasso está consolidando, que ya se lo inició el anterior gobierno, ¿no? Muchas gracias, Ana, por tu análisis, por tus reflexiones. Justamente eso hemos estado también analizando y es una gran preocupación para todos quienes estamos en el ámbito de la comunicación, ¿no? Justamente la aspiración por la vigencia del derecho a la comunicación, considerando que es el producto sobre todo de procesos históricos prolongados donde en sociedades como las de América Latina se requiere
se quiere dar en respuesta a procesos de sometimiento de libertades y derecho a la palabra, y en este sentido justamente estamos en un nuevo riesgo, un profundo riesgo de perder estos alcances y estos derechos en temas de comunicación, ¿no? Cris, te doy paso para la siguiente pregunta con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Vane. Sí, justamente tenemos a continuación a Paul Murillo, de la Coordinadora de Organizaciones de Guayas. Y Paul, quisiera hacerte esta pregunta a ti. ¿Existen estudios que permitan conocer si las ciudadanas y ciudadanos del país se informan mucho más de la gestión del gobierno a través de redes sociales que a través de los medios tradicionales? ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay estas investigaciones y también tú cómo crees que es la situación de nuestra ciudadanía? ¿Cómo se informan? ¿Cómo obtienen información del Estado? Hola, ¿cómo están? Y buenas noches, ¿no? A todos y todas. Bueno, primeramente, agradecer este espacio, la invitación. Y lo segundo, bueno, partir también desde la franqueza. Primeramente, no soy comunicador, soy un defensor de derechos, soy un activista. Y bueno, desde nuestra postura como coordinadora de organizaciones sociales y el rol que hemos podido también ver, y hemos seguido varias encuestas y sobre todo desde ese hecho y disruptivo que creo que ha marcado la sociedad más recientemente, que fue la movilización, el levantamiento de octubre, y para acá ha habido una serie de encuestas y nos muestran el uso y mayoritario y de la población para enterarse y de la cotidianidad a través y sobre todo de WhatsApp y de Facebook. Y principalmente, ¿no? Y ahora emerge con bastante fuerza también el TikTok. Y bueno, creo que todos hemos podido y palpar eso. Ahora, no sé, y contestándote, y no sé hasta qué y medida hay ese nivel de impacto de que el gobierno y de Lazo decida no hacer cadenas y nacionales, por ejemplo, ¿no? Y decida y comunicar a través de redes. Bueno, eso por un lado, no te lo podría mencionar. Ahora, yo sí y quisiera aprovechar que me dan este hilo, poder hacer unos apuntes de lo que yo creo que el gobierno está tratando de plasmar en su materia de estrategia de comunicación en dos aristas, yo diría, ¿no? Por un lado, hacia la opinión pública, pero y por otro lado también hacia quienes ejercen ese rol de la oposición, ¿sí? Que en este caso son tanto las fuerzas políticas como las organizaciones sociales. En el primer ámbito de la opinión pública, yo pensaría que esto viene desde mucho antes, desde la segunda vuelta, ¿no? Como bien se mencionó en la introducción. Y Durán Barba, sin duda, y Santiago Nieto son unos genios del marketing político, sin duda, y lograron que Guillermo Lasso sea el presidente con todo en contra, ¿no? Con lo ácido que es Guillermo Ácido, con lo antipático que es, con lo encorbatado, ¿no? Y pasó de ser ese ser encorbatado, como digo, ácido, a ser el Lazo del TikTok y de los zapatos rojos, ¿no? Entonces, creo que ese cambio no es mérito para nada y de Lazo, sino de esa estrategia bien pensada de estos grandes y del marketing, ¿no? Y que más allá de las posiciones políticas hay que reconocer, y sin duda que son unos genios y del marketing político. Pero desde ese momento, desde la segunda vuelta y para acá, vemos que Lazo mantiene esa estrategia de producirse a sí mismo, ¿no? Y ya no solamente a su figura, sino a su gobierno, a su modelo que tratan de implementar. Es una producción y total. Y en este primer ámbito de la opinión pública, yo creo que sí se diferencia a lo de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno jugaba mucho con los agentes distractores. Cuando la situación política revestía de una inestabilidad total, y jugaba a que la opinión pública se distraiga con algunas situaciones que
ocurrían, lo de Bucarán, lo de los repartos de los hospitales, entre otras cuestiones, ¿no? Cuando era el momento más ácido, cuando nos mandaron en la ley de fomento productivo, la ley humanitaria, en esos momentos más complicados siempre hubo y de por medio agentes y distractores, que creo que fue lo que marcó la agenda política y de comunicación también y del expresidente Moreno. Pero actualmente el Lazo, son apenas 100 días, todavía tiene un capital político importante, todavía lo mantiene, y la vacunación y sin duda ha abonado para que se mantenga ese capital político. Sin embargo, yo creo que acabamos de ver un primer round. Hubo un sector correísta y de la sociedad política importante que trató de disputarle el sentido de el éxito en estos primeros 100 días, ¿no? Hubo toda una campaña del sector correísta para un poco contraponer eso, y la respuesta, y del otro lado, no fue solo del gobierno, fue de todas estas empresas importantes y de medios en el país, que ya no fungen de medios privados, sino que son una cortina totalmente oficialista, ¿no? La cortina oficialista y de medios del gobierno, y respondió ensalzando en varias entrevistas la figura de Lazo y los alcances de su gobierno, que se cimentaron básicamente en la vacunación. ¿Ya? Más allá de eso, no vimos y nada más. Entonces creo que ese fue un primer round y podemos ver cómo orquestadamente y los medios van a defender a ultranzas a un Lazo, a su gobierno, a sus ministros, a sus políticas, ¿no? Creo que ese es un primer tema. El otro hecho tiene que ver más con la posición con la oposición en el juego democrático, tanto de las fuerzas políticas como de los movimientos sociales. Y en las fuerzas políticas lo podemos ver en la asamblea. Hay una estrategia de posicionar que la asamblea es corrupta, bueno, que ya lo sabemos, que la asamblea es ineficiente, que la asamblea entorpece el plan de gobierno de Lazo, ¿no? Estamos viendo eso, que todos y los días medios como La Posta, Ecuavisa, Teleamazonas y otros están posicionando eso, ¿no? Que la asamblea está entorpeciendo el desarrollo en el Ecuador. Entonces esto está abonando a una situación en la que el país va a poder presenciar una posible muerte cruzada, una consulta popular, si la asamblea no cede en sus posiciones, ¿no? Porque ahí vemos que hay un bloque de Pachacuti, UNES, Izquierda y Democrática, y los socialcristianos incluso, que no van a dar paso inicialmente a la proforma presupuestaria del gobierno, que no van a dar paso a las leyes de privatización del gobierno, que no van a dar paso a la reforma tributaria, que no van a dar paso a la reforma laboral. Entonces el gobierno y se siente que su única carta en este momento son los medios. Es tratar de posicionar el desgaste de la asamblea, ¿no? Operando para ir minando, para ir menoscabando a estos bloques y poder y posicionar esta agenda, ¿no? Creo que ese es otro tema en que los medios que juegan estos grandes medios y como ya lo he mencionado, y el gobierno para poder minar. Creo que esa es otra de las estrategias, ¿no? Y bueno, y una última, que es la que nos preocupa más, es en cuanto al ejercicio de la oposición y democrática del sector popular, que tiene que ver con los movimientos y las organizaciones y de la sociedad civil. En este momento, y desde ahora, sino ya desde hace 2 años, el gobierno, el Estado ecuatoriano ha tratado de posicionar y la idea que la disidencia y la resistencia política y democrática es terrorismo. Se está criminalizando terriblemente a la protesta social con llamados y públicos de los comandantes de las Fuerzas Armadas, habiendo eco en estos medios, en los Pelagatos, en La Posta, en Ecuavisa, etcétera, habiendo un eco de que la disidencia y la resistencia democrática es terrorismo. Hay un posicionamiento también desde estos medios a desconocer los informes, los estudios de las graves violaciones a los derechos humanos que han habido desde el levantamiento de octubre para acá. ¿Sí? Ha habido una suerte de
de no tomar en cuenta y desvanecer todas estas y denuncias, estos informes que fueron de la Comisión Interamericana, de la Defensoría del Pueblo, de Naciones Unidas, que tienen un peso contundente donde se demuestra con hechos las violaciones a los derechos humanos que hubo desde octubre para acá. En cuanto a la criminalización sin precedentes y de la protesta y social. Y bueno, ahí vemos como un ministro y del Interior también presentó una reforma a la ley para que tanto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tengan o gocen de cierta impunidad en el tratamiento de hechos en marco de las protestas. Entonces, creo que ahí hay un clima y hay otra estrategia y de comunicación también que va en ese sentido. Entonces, a modo y de síntesis, creo que son esas tres grandes estrategias desde el lado y de la comunicación oficialista que creo que nos deberían preocupar bastante, ¿no? Esta suerte de fortalecer y defender a ultranzas el capital político y de Lazo. El otro, el desgaste hacia la asamblea, porque en democracia creo que esto va a ser un factor y determinante para el hecho de que hacia el futuro tengamos una situación de inestabilidad política tremenda, ¿ya? Y lo tercero, preocupante aún más, es esta suerte de que se esté criminalizando la protesta y social y que la vida y la integridad de los manifestantes, de los activistas, los defensores de derechos humanos se ve muy amenazada en el futuro inmediato. Creo que por ahí unos primeros hechos que desde este lado también lo quisiéramos comentar y posicionar. Y bueno, uno último, cierto, es también esta particularidad y del nuevo lazo, el lazo pro derechos o pro choice que se lo quiere vender, y contando con una Secretaría de Derechos Humanos, una dirección y de género, cuando sabemos que alguien que viene del Opus Dei, ¿ya? Ahí yo también creo que trata de inmovilizar a ciertos sectores de activistas, a ciertos y sectores defensores de derechos humanos, a ciertos sectores organizados, para mostrar esa cara de que a través de estos puestos, de estas dinámicas y de generación de política pública, y pudiera haber algún espacio para que estos sectores se inmovilicen y no necesariamente estemos con las demandas por la progresión de los derechos tan innecesarias para los grupos históricamente excluidos en el país. Por ahí creo que esos aportes para una primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Paul, por tus reflexiones, y me parece súper importante esto que has posicionado respecto a la construcción de varios discursos en el imaginario de la sociedad ecuatoriana respecto a la gestión del gobierno. Sin duda el tema de las vacunas, si bien es algo súper importante y que en el gobierno de Moreno no vimos tanta agilidad como en el de ahora, sin embargo vemos justamente como tú dices, un monodiscurso que solo el tema de vacunas es lo importante, lo necesario, lo único que se tiene que reflexionar, y mientras existen varias cosas que no están dando resultado o que no se están movilizando, como el tema de los proyectos de ley que se han ido o que fueron una suerte de promesas de campaña, y cuando se presentan algunos de esos de promesa de campaña como el de la LOES, no necesariamente responde a lo que se dijo en campaña. Por otro lado, tenemos esta preocupación que tú también la planteas, este framing de otra vez de las personas subversivas, que la protesta social es sinónimo de delincuencia y subversión y terrorismo. Y esto sí me huele bien feo, porque esto me suena a Plan Cóndor 2.0, en el sentido que en el Plan Cóndor justamente la idea era de generar un framing a los activistas sociales, a los defensores de derechos humanos, como subversivos, tratándoles bajo la misma etiqueta que a ciertos grupos que decidieron tomar las armas en algunos países para luchar contra las dictaduras, pero el framing de la subversión justificaba la violencia y la represión de toda forma de crítica fundada o infundada contra
el Estado. Y estas peticiones explícitas, sobre todo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para reformar las leyes y que no se les acuse de delitos de lesa humanidad, cuando desconocen totalmente que el Ecuador es parte del Estatuto de Roma y de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que así saquen una ley donde aprueben esta solicitud bajo los estándares internacionales. El Ecuador puede ser internacionalmente responsable. Entonces sí es preocupante que esto continúe y que este framing se multiplique y que no se encuentren espacios de una crítica constructiva respecto a lo que no se informa y una crítica respecto al monodiscurso que se está generando solo a partir del tema de vacunas. Así que, Paul, muchísimas gracias por tus apuntes, y con esta análisis un poquito más profundo, no solo sobre el tema comunicacional, sino sobre los usos del discurso. Ahora vamos a pasar con Marisol Soba de Afrocomunicaciones. Marisol, confírmame si estás por ahí. Marisol está conectada, pero por favor tienes que darle un toquecito al micrófono. Sí, no, lo que pasa es que se le escuchó un poco entrecortada. Buenas noches, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Hola, Marisol. No, todavía yo no te pregunté nada, todavía solo estaba confirmando que estés y que nos escuches. Antes de hacerte la pregunta, quiero pedirles a las personas que nos están escuchando, si es que les está gustando el tema y las intervenciones, que nos regalen una reacción, un puño, un signo de paz, un 100, regálennos algo de ternura radical para nuestros y nuestras panelistas, y así seguir debatiendo este tema súper importante. Ahora sí, Marisol, seguimos contigo. La pregunta que te vamos a plantear es la siguiente. ¿Cómo evalúas las estrategias de comunicación de estos 100 días de gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, saludar a todos. Bueno, la verdad es que el gobierno de Lasso ha demostrado seguir fortaleciendo el fraccionamiento entre sectores sociales y el interés neoliberal, por mantener una lógica estatal que sigue privilegiando a ciertos grupos de poder. Los buenos resultados de la estrategia política de gestión en temas de salud pública y la retención de propagación del virus del COVID-19 en el Ecuador se contratan con una poca o casi nula atención en los temas económicos, que se ven reforzados en la tasa de desempleo o subdesempleo en el país, al igual que el incremento del índice migratorio, que son elementos palpables de una poca resolución ante temas urgentes como la estabilidad económica. Y claro está el resultado del acarreamiento de la política económica que rigen en los últimos años. Y también sin mencionar la crisis en sectores sociales y de seguridad, que suelen estar vinculados justamente en torno a la capacidad productiva y económica, que engloba varios factores subyacentes. Yo creo que al gobierno del presidente Lasso todavía le cuesta encontrar el engranaje para mantener el equilibrio entre los pedidos de los sectores sociales, que ven en retroceso temas como la educación, el bienestar social, el ajuste equilibrado en las políticas económicas, subsidios, comunicación, los mismos que se ven agudizados entre los principales planteamientos de la solución en los próximos meses. Entonces, sin olvidar también que hay un divorcio también entre como él ha tomado a los medios, es como desde su mirada, se ha divorciado totalmente de la realidad, porque la realidad es de cómo ellos ven en todos los sectores económicos, políticos y sociales que vivimos aquí en el Ecuador, no tiene nada que ver con lo que él habla. Si bien es cierto, los medios de comunicación han sido sus aliados del poder, y en base a eso, los medios tradicionales juegan un papel de interés a partir del gobierno. Entonces, vemos que no hay unas cifras, no hay investigaciones. Los medios de comunicación y los periodistas que trabajan para los medios no han hecho sino más bien desinformar a la población.
desinformar y no solo desinformar, sino ni siquiera actuar con una investigación precisa, que nos den datos, que nos den información sobre los verdaderos problemas que está pasando aquí en el Ecuador. Entonces tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas, si bien es cierto, sí, hay un proceso positivo en temas de vacunación, pero tampoco se nos habla de que de la precaria situación en que se encuentran los médicos, no se habla de cómo está el COVID, no se habla de temas como la seguridad social, no se habla tampoco de la educación, cómo está, hay muchas comunidades, por ejemplo, comunidades como la nuestra, afroecuatoriana, y seguimos siendo una comunidad súper empobrecida y que por varios límites económicos, muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes han perdido el año, por ejemplo, eso no se habla. Sí, sin embargo, hay muchos contenidos que no se hablan. Entonces, claramente se ve que el presidente Lazo lo único que ha hecho con los medios es, primero, cuando eliminó algunos reglamentos, es dejarle a los medios de su lado y decirles, informen lo que a ustedes les parezca y hagan lo que les parezca, sin tomar en cuenta que la comunicación es un derecho que debe ser respetado como tal, debe ser democrática, comunitaria, ciudadana y que debe ser o tener una línea horizontal. Entonces, a mí me parece que estos 100 días de gobierno del presidente Lazo no ha hecho más desnudar todo el engranaje o el apartamento totalmente de la realidad de las necesidades que sufre cada comunidad ecuatoriana. Muchas gracias, Marisol, por tu intervención. Realmente es muy preocupante todo lo que mencionas. Realmente son varios temas que igual los iremos tratando en los siguientes space del Empute. Hablaremos sobre diversos temas en estos 100 días de gobierno. Y justamente en el ámbito comunicacional, que no se la está viendo como un derecho, ¿no? Que se le está limitando y que se está nuevamente como acercando, viendo a los grupos empresariales de la comunicación que están siendo como los protagonistas a pretexto de defender incluso la libertad de expresión y no buscan otra cosa que precautelar sus intereses corporativos. Y hay que ver qué está pasando con la ley de comunicación. Luego le vamos a pedir a una compañera que se conectó también que nos ayude con su intervención comentándonos qué ha pasado en las mesas de trabajo en la asamblea, que nos comente un poco sobre este tema. Y bueno, antes de darle paso nuevamente a Ana, quería pedirte que solicites nuevamente la palabra porque estás como oyente. Mencionarles a todos y pedirles que no se olviden que al final tenemos las intervenciones. Quienes quieran intervenir, hablar, hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestros invitados e invitadas, pueden hacerlo al final. También pueden escribirnos en el DM y dejarnos sus preguntas y comentarios. Ana, no sé si ya estás. Ya estás nuevamente como... Sí, ahí estoy. Es que me salí y ya volví a entrar. Listo, Ana, muchas gracias. Ana, para esta segunda ronda de preguntas, quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que debe generarse una estrategia de comunicación desde el Estado para que sea accesible para todas las personas y que justamente garantice este derecho a la comunicación, ¿no? Y que existan políticas de comunicación claras, incluyentes, que consideren la defensa irrestricta del derecho a recibir información verificada, por ejemplo, la producción nacional y local desde la diversidad cultural y geográfica, entre otros temas? ¿Qué nos puedes comentar, Ana? Bueno, ahí lo que se podría aportar es el tema de cómo comprender la comunicación en digamos, y cómo entiendes para qué está la comunicación en un proceso democrático, ¿no? Muchas veces se le escucha bastante al gobierno decir que los medios de comunicación, o sea, que regresó, Lenin decía eso, ¿no? Que regresó la libertad de expresión, que regresó, digamos, la libertad de expresión anclada a la democracia, y Lazo también ha tomado eso, ¿no? A decir de que ya no existe una persecución, de que no existe una sanción, una mirada ahí sancionadora a los medios de comunicación.
entendiendo como justamente las políticas de comunicación como la no intervención del Estado en ciertas cosas, pero la intervención del Estado en otros temas, ¿no? Como lo que les decía antes, es la no intervención en el tema de garantizar los derechos de las personas, yo qué sé, más vulnerables, en garantizar que no existan contenidos discriminatorios, en garantizar de que no exista concentración de frecuencias. Esa está mal vista, pero por otro lado, la intervención por parte de las empresas de medios en los procesos de concesión de frecuencia, pues ahí sí se necesita la participación. Entonces, como una contradicción en lo que se entiende como lo que es la comunicación pública. Entonces, en el caso de Lazo, ha tomado como esta estrategia de comunicación bastante centralizada en el trabajo, específicamente concentrada en el tema de la relación con los medios y los grandes medios, ¿no?, de comunicación. Y ha descuidado esta posibilidad de generar espacios de comunicación, entendiendo a la comunicación como un derecho. Y creo que eso es algo que, digamos, pareciera como que es una cuestión simplemente de un concepto que está ahí en la Constitución, pero no es así, ¿no? O sea, te marca una diferencia bastante fuerte en el momento en el que tú concibes simplemente el proceso de comunicación como una cuestión media centrada en el trabajo de los medios, de los periodistas, de las periodistas, y dejas de lado esta posibilidad de mirar a la comunicación como un derecho y además como parte de un fortalecimiento justamente de mejorar la pluralidad, la democracia y también esta dimensión social, ¿no? Que muchas veces se plantea y que es como el lado menos discutido, porque justamente es el lado que menos interesa, ¿no? Y el menos interesa a quienes están en el poder porque finalmente no lo miran como una posibilidad de réditos políticos ni tampoco de réditos económicos. Entonces ahí es cuando se plantea este quiebre, digamos, con las necesidades que no pasan solamente por las necesidades de los medios de comunicación y las empresas de comunicación. Entonces, la estrategia de comunicación, o sea, ¿qué es lo que se podría plantear y qué es lo que están planteando ya varios sectores de la comunicación, como el sector comunitario, articulado, por ejemplo, a instituciones de la academia, la propuesta, por ejemplo, que se trabajó desde el sector comunitario y que no fue ningún medio de comunicación realizó cobertura, o sea, creo que hay unas pocas coberturas, si ustedes miran en los medios de comunicación, no se habla de que se presentó una propuesta distinta a la del gobierno, distinta a la de Fundamedios, y esto es invisibilizado, ¿no? Pero ahí hay una propuesta bastante contundente y bastante fuerte desde los sectores de la comunicación que han venido peleando justamente por el derecho a la comunicación, de decir, bueno, o sea, aquí hay una diversidad de sectores que necesitan garantías para poder comunicar. Una de esas sí es el acceso a las frecuencias, pero también necesitamos justamente que el Estado no se haga el loco con las políticas justamente de garantizar los derechos, la no discriminación. Y creo que ahí esa es como una de las cosas que no hemos visto y que tampoco lo vimos en el anterior gobierno, ya hablando del gobierno, digamos, de Rafael Correa, porque también se comprendía la comunicación, en cambio, como específicamente desde la mirada de la propaganda y del marketing político, ¿no? Entonces había una concentración bastante fuerte en esta mirada más de la propaganda política, dejando de lado, digamos, todas las otras instancias del proceso de comunicación. Y en el caso de Lazo se lo está mirando también como una cuestión de más que de presencia y de propaganda política, es como una mirada de cómo lograr que los medios de comunicación sean los que plantean una agenda aparentemente
independiente de la estrategia política, pero que si tú la miras en un contexto y articulado, hay una estrategia política que está en sintonía, que los medios están en sintonía, o sea, no hay una separación entre eso, aunque te quieran hacer creer que es así, ¿no? Entonces hay digamos, una homogeneidad en el discurso, hay una presencia de actores similares en la presencia de los medios, en las entrevistas, en las vocerías. Hay unos temas que se posicionan y otros que se invisibilizan. Hay sujetos sociales que son pertinentes para que asuman, digamos, la presencia en los medios, pero otros simplemente son excluidos, ¿no? Entonces, vemos que esa estrategia que pareciera que no tiene una intervención del Estado, porque es un Estado que te está diciendo, bueno, yo dejo que tú comuniques con libertad, sí hay una estrategia que está bastante ligada al trabajo de lo que ahorita están haciendo los medios, sumamente, digamos, enlazada con la estrategia política del gobierno de visibilizar un discurso y de invisibilizar otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, digamos, frente a eso? La propuesta del sector comunitario es la de todos los años que se han estado luchando desde hace años, ¿no? Desde la misma propuesta de pluralizar las voces, ¿no? O sea, hay una cosa que nosotros sabíamos posicionar cuando se discutió en el 2013 la ley de comunicación y decíamos, claro, o sea, si se entiende el tema de la libertad de expresión específicamente en el tema de los medios y no como el derecho a la comunicación, lo que haces es de que tú destinas esa posibilidad justamente de ejercer un derecho en ciertas personas que tienen la posibilidad de hacerlo a través de los medios de comunicación y descuidas toda la posibilidad que tiene la ciudadanía de exigir esa presencia en los espacios mediáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo generar espacios más abiertos, más cercanos, digamos, a las comunidades? Se ha visto, por ejemplo, una ausencia de la participación de los medios comunitarios en los espacios de presencia del gobierno. O sea, hay ahí como todo digamos, un lugar ahí silenciado y vacío que se ha dejado por parte de la estrategia del gobierno, pero que a la vez, digamos, eso le puede pasar factura en un momento porque justamente solamente está mirando un espacio de la comunicación y no aquellos lugares donde están circulando justamente otras formas de comunicación en las comunidades, en los espacios digitales alternativos, en los espacios que se están construyendo desde las propias organizaciones, en los espacios de debates justamente de periodismo alternativo. Entonces, como qué está proponiéndose desde ahí y no está siendo escuchado por las políticas y las estrategias de comunicación que parten desde el Estado y desde el gobierno, ¿no? Muchas gracias, Ana. Y ahí, igual como para complementar un poco la pregunta sobre los mecanismos de participación de las organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, ¿existe ya algún proceso de reconceptualización y propuesta en este contexto, Ana? Solamente complementar esta parte. Vane, ¿me puedes repetir, porfa, que estoy con... te escuché entrecortado la última parte. Solo te escuché que dijiste que querías Ya, complementar. Sí, quisiera solamente complementar tu intervención sobre los mecanismos de participación que están trabajando las organizaciones sociales, quizás también los pueblos y nacionalidades en un proceso quizás de reconceptualización de la propuesta de la ley de comunicación. Uh-huh. Bueno, ahí hay una propuesta que se logró trabajar desde las organizaciones de medios comunitarios, de medios alternativos. Está también la universidad pública, está instituciones de comunicación comunitaria como ALER, CIESPAL, CORAPE, está el Churo, digamos que es una organización también de comunicación comunitaria. Participó también la Facultad de Comunicación de la Universidad Central
y el movimiento indígena desde la Dirigencia de Comunicación de CONAIE, desde organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas, colectivos como Afrocomunicaciones Afrodescendientes, organizaciones de mujeres, se lograron articular para generar esta propuesta de ley que se presentó en Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, esa propuesta de ley no ha sido, como les decía, ha sido muy poco atendida, digamos, por los medios, no han sacado muchas noticias ni información sobre este tema. Y claro, o sea, es porque hay ahí una apuesta por invisibilizar justamente estas otras propuestas que se han planteado desde sectores de la comunicación comunitaria, ¿no? Y bueno, una de las cosas que se logró, por ejemplo, proponer cuando se hizo igualmente en las reformas anteriores, se apostó muchísimo a que los espacios de participación no pasan solamente por los espacios que el Estado genera para que nosotras, las organizaciones, los medios participen, ¿no? Porque eso es una de las cosas que sucedió en las reformas del 2013, es que se eliminó, digamos, como estas instancias consultivas donde estaban participando porque había ahí una participación, digamos, interesada de los grupos, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Pero se creó una instancia, por ejemplo, de participación en el Consejo Consultivo en el llamado Cordicom, digamos, que nunca se canalizó, ¿no? O sea, se estableció un procedimiento, por ejemplo, para que participen delegados de los medios comunitarios, de pueblos y nacionalidades. Eso se aprobó en las reformas anteriores de la Ley de Comunicación, pero más Lenin no hizo el reglamento para que eso se efectivice, ¿no? Y eso es algo que está pasando también con Lazo. Es como que están escritas las posibilidades de cómo garantizar la participación de los sectores, pero no se canalizan desde la política, entonces se quedan en letra muerta y ahí se quedó como ese procedimiento más formal. Pero además de ese procedimiento formal, la exigencia, digamos, del sector comunitario de la comunicación es de que no puede concebirse que la comunicación está ya dada en la forma en la que está, sino que para que exista una pluralidad de voces, se tiene que también apostar a un tema de democratización de la comunicación. Y en este caso, en los medios de comunicación, eso va muy ligado a la redistribución de frecuencias, a la repartición equitativa de frecuencias, que es uno de los temas que no se discuten, ¿no? Pero está anclado íntimamente con la posibilidad de que existan espacios más diversos, más participativos, y también el tema del fortalecimiento de los medios públicos realmente públicos, ¿no? No los medios oficiales. Entonces, solo para ponerte un ejemplo, y con esto concluyo, de que cómo está enlazado el tema de mayor pluralidad de contenidos con el tema de la concesión de frecuencias. En 2015, cuando se hizo el concurso de frecuencias, participaron varias organizaciones para acceder a medios comunitarios, ¿no? Frecuencias comunitarias. En ese momento se podría participar por frecuencias que, digamos, no estaban solamente asignadas al sector comunitario, sino frecuencias que incluso estaban en manos de sector privado. En Guayaquil se apostó a una frecuencia, por ejemplo, la organización El Observatorio de Derechos aplicó a una frecuencia de un grupo empresarial bastante fuerte en Guayaquil, que es el Grupo Caravana, que es justamente el grupo de donde está la radio, que hace unas semanas tuvimos, digamos, toda esta discusión del discurso de Pelachini, ¿no? Entonces vemos cómo los contenidos mediáticos se van reproduciendo justamente porque simplemente no se cambia, o sea, no se cambia la dinámica de propiedad de los medios y se mantienen los mismos concesionarios durante años y eso ha sido, digamos, ya sellado por 15 años en el concurso anterior de Lenin Moreno, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar espacios de participación? Pues exigiendo justamente de que exista mayor equidad en la presencia de los medios y si es que
ya existen medios comunitarios, pues ¿cuál es la apuesta del Estado para fortalecerlos y fortalecer esta pluralidad también de la participación de medios posibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, que surjan nuevas voces en los medios digitales y otras cosas más. Pero eso no está en la agenda del gobierno, ¿no? Porque no le interesa, ¿no? Más bien le interesa tener ahí sí una homogeneidad del discurso que sea favorable a sus políticas. Muchas gracias, Ana, por tu intervención, por tu aclaración. Y obviamente está claro y evidente el cerco mediático que se ha producido en estos apenas 100 días de gobierno, y esto hay que estar vigilantes y también generando propuestas y acciones y reacciones sobre estos temas, ¿no? Para que se vayan generando de cierta manera cambios y que permita una equidad en este tema de propuestas que tú nos comentas a nivel ya más comunitario, más local, y con otros espacios, ¿no? Este momento, antes de darle paso nuevamente a Cris para la siguiente intervención, ¿nos puedes ayudar, Dani, con una cuñita, por favor? Claro, muchas gracias. Buenas noches con todas y con todos. Quienes están conectados, muchas gracias por participar en este empute de esta noche. Quiero recordarles que el Empute es un espacio plural, diverso, de izquierda, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, donde todas las voces son escuchadas. Aquí tú eres el protagonista. No olvides que si quieres formar parte del Empute, debes llenar el formulario fijado en nuestro perfil y llenar los datos. Nosotros nos contactaremos contigo. Tenemos una cita cada martes a las 21 horas para hablar de temas de interés que no son tratados en otros espacios, con voces diversas y plurales que marcan la diferencia. Y no olvides estar pendiente de nuestros emputes emergentes. Y recuerda que si te pierdes un empute, ya lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. A las personas que están pidiendo la palabra, muchas gracias por esperar. Al final de las intervenciones de nuestros invitados les daremos la posibilidad de compartir con nosotros. Y si alguien quiere participar y no se anima a hablar, pues los DMs están habilitados para que nos dejen ahí sus mensajes. Muchas gracias otra vez por estar conectados. Antes de pasar con Paul para hacerte la otra pregunta, quisiera que desde el equipo del Empute hacer expreso nuestra solidaridad con el compañero Lenin Yumbay, que justamente Pedro Bermeo ha sacado un tuit comunicándonos que este compañero indígena está siendo procesado e investigado por sabotaje y terrorismo en función de los hechos de octubre. Así que desde el Empute expresamos nuestra solidaridad y estaremos pendientes de cómo se desarrolla este caso. Adicionalmente, también expresamos nuestra solidaridad con el pueblo mexicano sobre el terremoto que acaban de vivir, y también estamos con ustedes. Muchas cosas están sucediendo y queremos que todas y todos podamos enterarnos y expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra ternura radical en estas situaciones. Paul, vamos contigo, vamos con tu segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿cómo podrías describir la relación entre el gobierno de Guillermo Lasso con los medios de comunicación tradicionales? Tienes la palabra. Cristian, primeramente también y mencionar, y desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales y del Guayas, el apoyo total al compañero Yumbay ante esta situación terrible que abona a la intervención anterior, ¿no? Esta suerte de profundización de la criminalización y de la protesta, y sobre todo que se vivió en el marco de las protestas del 2019. Bien, en cuanto a la pregunta, yo creo que hay una situación o una figura de ser cómplices absolutos de este momento histórico en el que en esta disputa y de las élites están tratando a toda costa de aprovechar esta oportunidad única de ser
el gobierno hace ya algún tiempo este sector de las élites financieras y sobre todo para poder implementar una agenda neoliberal que desde hace 40 años han intentado implementarla y que el movimiento social en diferentes momentos y de la vida democrática de este país en alguna medida han dado y la respuesta desde la movilización, desde la resistencia, desde la protesta social. La agenda neoliberal no es de ahora, ¿no? Ya vimos cómo también hubo una consulta popular en el gobierno de Sixto que pretendía privatizar todo y el movimiento social dio la respuesta en ese momento. Hubo también a inicios de los 90 levantamientos indígenas que de alguna manera plantaron toda una movilización importante para que esta agenda no sea introducida en el país. Pero yo creo que en este momento y también con el aditivo de que la pandemia, ¿sí? La pandemia posibilitó que en el gobierno de Moreno vivamos casi un año, desde octubre del 2019 en adelante, casi un año entero, si nos damos cuenta, vivimos casi en estado de excepción ese año completo. Y en ese año completo que vimos en estado de excepción y los medios sí jugaron un rol importante a favor del gobierno y de Moreno y de poder allanar el camino para que se dé todas estas leyes que menoscabaron los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Entonces creo que en este momento las élites saben que han podido dar algunos pasos y la reforma a las leyes y laborales, que creo que son la joya y de la corona, más allá de las privatizaciones de los recursos naturales y de algunas empresas importantes del Estado, creo que ahí los medios van a jugar un rol importante en la estrategia de poder posicionar el discurso del gobierno y del presidente, ¿no? Creo que ahí los sectores populares tenemos que plantearnos algunas estrategias que puedan minar esa estrategia con la cual ellos tienen todas las de ganar, tienen todo el emporio y la fuerza del Estado, pero aparte tienen todo el emporio de estos medios privados que representan a las élites en este país. Entonces creo que esa relación está bastante marcada. En este momento hay cierta uniformidad y desde esas élites comunicacionales hacia la defensa a ultranzas, como ya lo mencioné en la intervención anterior, del gobierno y de su plan que están implementando, ¿no? Muchísimas gracias, Paul. Justamente lo que tú nos mencionas abona a lo que ya nos comentaba Ana respecto a este cerco mediático que los grupos de poder económicos, financieros, se están aliando, bueno, como siempre ha existido, con los medios comunicacionales y que están dando todo el respaldo político y comunicacional al monodiscurso, limitándonos a las y los ciudadanos a tener mayores posibilidades de acceso a la información pública y poder contrastar a través de la misma, ¿no? Y bueno, también un poco recordar que algunos tweets de la semana pasada, cuando se anunciaba el cierre del comercio, algunas personas decían, bueno, nos quedamos sin medios de información para contrastar, pero muchas personas decíamos, bueno, hay otros medios de comunicación que probablemente no tienen ese mismo alcance, que son medios comunitarios, pero que hacen ese trabajo de contrastar, de ir a las bases sociales, adentrarse en el territorio y generar una información más cercana, ¿no? Y ahí hablábamos como el espacio de Wambra, entre otros y otras, que es importante que también los sigamos para poder justamente sacarnos de este monodiscurso y contrastar todo lo que proviene desde el Estado, porque es importante que podamos hacer ese ejercicio de no satisfacernos de la comunicación vertical, sino tratar de ampliar los recursos informativos. Dani, más bien para seguir te doy la palabra para ver si es que hay alguien que está solicitando la palabra de las personas asistentes.
Sí, Cris, está Gonzalo, a quien estoy habilitando en este momento para que pueda intervenir antes de continuar. Muchísimas gracias a quienes estaban levantando la manito, los vi hace un momentito, pero me parece que ya la bajaron. Si hay alguien que quiere intervenir, pues me lo vuelve a pedir y le habilitamos enseguida. Gonzalo, tienes la palabra, te escuchamos. Muy buenas noches con todos. Gracias por el espacio. Yo tengo dos reflexiones acerca de lo que estamos discutiendo acerca de estos 100 días del gobierno de Lasso, y eso unido al tema comunicacional. El primero, el tema de las vacunas. Yo creo que ahí me incluyo, ¿no? Hemos fallado en cuestionar justamente el supuesto éxito de las vacunas. Y no es con el objetivo de malograr una meta del gobierno desde su proceso de campaña electoral, ¿no? Sino con el objetivo también de hacer un poco de periodismo, ¿no? O hacer un poco de cuestionarnos si en verdad es un éxito o no. Nosotros a partir de mayo, como país, salimos de un gobierno nefasto, totalmente ineficiente, irresponsable, con todos los adjetivos que puede venir sobre eso, ¿no? Pero esencialmente yo creo que eso, comparado con cualquier otro gobierno, pudo haber venido el de Arauz, pudo haber venido el de Pedro Freile, pudo haber venido el de cualquiera de los candidatos que estaban en su momento. Yo creo que al llegar a mayo, junio, había una sobreproducción a nivel mundial de lo que es las vacunas, sobre todo en lo que se refiere a China. Sí, sobre todo lo que se refiere a China. Yo estaba, para este conversatorio, yo estaba leyendo justamente un reportaje del Comercio, ¿sí? Acerca del costo de las vacunas, ¿sí? Y justamente, por más que uno tenga el dinero como país, si uno se encontraba en febrero, por más que uno tenga el dinero en febrero para conseguir las vacunas, también era un tema no solamente de gestión, que justamente era ineficiente en el gobierno de Moreno, sino que también era un tema de la inexistencia de vacunas, porque las potencias estaban disputándose justamente el número de vacunas producidas en ese momento. Ya cuando llega mayo, junio, hay una sobreproducción de vacunas y justamente China, Rusia, y eso que de Rusia no hemos recibido vacunas en la medida de otros países, ¿sí? Pero, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, hemos recibido la cantidad de vacunas porque ha existido la sobreproducción, la producción necesaria, como para nosotros poder comprarla. Y yo creo que desde ahí, creo que hay una facilidad por parte del gobierno, una oportunidad, si esto fuera un análisis FODA, para lo que somos un poco metodólogos, un análisis FODA, yo creo que esa oportunidad la tenía el gobierno y la supo captar. Y esa es la parte que hay que reconocerle, obviamente. Pero de ahí el gobierno, lo que le tocaba ser eficiente en el tema de poner las vacunas, porque de ahí las vacunas a nivel mundial existían. Entonces, eso por un lado. Por el otro, yo creo que por lo que se está gestando en estos días, a nivel de la política ecuatoriana, a nivel de la Asamblea Nacional, creo que se está gestando algo que nosotros quizás no lo estamos viendo. Se está hablando, ya el presidente el día de ayer a las 8 de la noche en la entrevista que tuvo, ya comenzó a hablar de muerte cruzada. O sea, ya el término lo lanza públicamente. Y eso es algo que en verdad parece que preocupara, porque si ya lo tiene en la cabeza, ya lo tiene en la agenda, de paso ya trasladó la consulta popular, dijo en entrevistas anteriores, la tenía preparada para el próximo año, pero ahora ya la tiene preparada para este año. Yo creo que ya el gobierno supuestamente está de alguna manera presionando a todas las fuerzas políticas para que no ir a una instancia como muerte cruzada o no ir a una instancia de consulta popular. Pero yo creo que se está manejando algo por debajo, algo que no vemos.
y es justamente un proceso de crear un proceso de inestabilidad política que va más allá del tema de la muerte cruzada. Yo creo que justamente esto de muerte cruzada es un chivo expiatorio, un distractor en el medio para poder decir, bueno, mientras lo tenemos en este debate, en esta discusión, como ocurrió ahora el fin de semana, ¿no? Estábamos todos preocupados acerca del matrimonio, pero en verdad estaba ocurriendo otra cosa el día sábado, justamente el juicio hacia el defensor del pueblo. Entonces, nos va a tener eso con el tema de la muerte cruzada durante las próximas semanas, discutiendo si es que es posible, no es posible, quién sale ganando, quién sale perdiendo, y en verdad lo que va a existir es justamente lo que se está tramando por el medio de tratar de, por medio de la Contraloría, una Contraloría que ya sabemos cómo funcionó. Ya no está Celi, está otra persona, pero la Contraloría sigue funcionando como brazo ejecutor de ciertos procesos de instigación, de ciertos procesos de persecución, y obviamente desde ahí parece que viniera un proceso escondido que de alguna manera parece que tiene al objetivo a varios asambleístas dentro de la asamblea, varios asambleístas. Y eso es lo más preocupante de toda esta situación, porque justamente está hablando de 33 asambleístas, 34 asambleístas que tienen glosas, y justamente, y no glosas confirmadas, no glosas no en procesos de ejecución, sino que están en el debido proceso, y ya se está armando todo el discurso de que estos asambleístas no deben de estar ahí. Y justamente son asambleístas todos de oposición. Entonces, entre ellos Pachacuti, entre ellos UNES, entre ellos Partido Social Cristiano, justamente los 34 son de ahí. Entonces, eso en realidad me parece que está poniendo por un lado la muerte cruzada, todo el mundo debatiendo sobre eso, pero sin embargo, por otro lado, hay un brazo ejecutor, Contraloría, asambleísta Villavicencio, ejecutando justamente una estrategia paralela. Ese es mi comentario, espero poder seguir impulsando el debate. Muchas gracias, Gonzalo. Marisol nos comentaba que ya tiene que salir, así que Marisol, si deseas, nos puedes ayudar con una última intervención respecto a si tú crees que existe aspectos de la gestión que sean positivos respecto al manejo comunicativo de este gobierno, y si tú crees que hay aspectos negativos de la gestión comunicativa, y si es que se ha querido ocultar algo en este proceso de comunicación o de no comunicación. Totalmente, totalmente. Yo creo que como lo dije y lo vuelvo a repetir, yo creo que la agenda comunicativa de Guillermo Lasso es totalmente hipócrita, porque aparte de que vemos a unos periodistas que tienen la responsabilidad de informar, lo que hacen es aliarse con el gobierno para desinformar y no educarlos. Entonces yo sí creo que aquí se juega totalmente los intereses a favor de todos los medios, y ellos, como son cómodos, no buscan alternativas que faciliten la credibilidad de nosotros, los oyentes, los observadores de todo lo que es los medios de comunicación. Sin embargo, yo sí veo cosas positivas en el periodismo comunitario, que es ahí donde debemos nosotros apuntar, porque los medios tradicionales lo que hacen con la mente o todo lo que somos los que perfectamente estamos solo informándonos por la televisión, la radio y los grandes monopolios comunicacionales, es escucharles. Y en base a eso actuamos. Y no en vano, cuando hubo el tema de la pandemia, mucha gente yo vi que se suicidó, mucho miedo, mucho muerto, muchas inconsistencias en las estadísticas. Entonces, son unos medios que en verdad no les preocupa el bienestar general de la gente, y tampoco les interesa que estén bien informados, sino más bien que sean un pelele de toda la sociedad.
Entonces yo sí estoy de acuerdo que Guillermo Lasso ha manejado a los medios de comunicación a imagen y a semejanza de sus intereses, y los medios también han jugado los intereses en base a lo que Guillermo Lasso ha querido y ha podido hacer hasta ahora. Entonces la responsabilidad de los que informan son los periodistas, pero ellos tampoco tienen el placer o el don de querernos a nosotros informar y llevarnos por una información en donde nosotros podamos decir y analizar cosas que suceden alrededor de la sociedad, porque vemos que vivimos con los medios vivimos en una sociedad de engaños. Parece que aquí no pasa nada desde que Guillermo Lasso entra con el plan de vacunación que nos merecíamos, porque en el gobierno anterior hubo una desfachatez tremenda. Sin embargo, viene Guillermo Lasso y forma este proceso que se merece el pueblo ecuatoriano, aunque sea una cosa más o menos bien hecha. Sin embargo, parece que después del plan de vacunación los medios no dicen nada, todo está bien, no hay gente endeudada, no hay gente desempleada, no hay gente que necesite apoyo económico, necesite proyectos que aporten a la economía en las comunidades, por ejemplo, afroecuatorianas, indígenas y todo lo que estamos acá en las comunidades empobrecidas. Entonces aquí no pasa nada. Y eso es lo que hacen los medios. La gente está viviendo supuestamente una realidad en donde todos estamos relajados y todos estamos bien. Entonces, así es como yo lo veo que se ha manejado la agenda de Guillermo Lasso con los medios de comunicación. Muchas gracias, Marisol, por tu intervención, por habernos acompañado en este space. Muchas gracias por tus reflexiones. Justamente tus reflexiones y tus aportes también nos invitan a superar la invisibilidad de la esfera pública de lo que está pasando este momento con los medios de comunicación masivos y también plantear desde la participación de medios alternativos la activación de dinámicas que puedan alentar la expresión, el fortalecimiento de los propios sistemas de información y comunicación, generando justamente condiciones de empoderamiento ciudadano y fortaleciendo estos espacios más democráticos e inclusivos, ¿no? Para alcanzar un desarrollo humano sostenible y que garantice los derechos de todos y todes. Muchas gracias, Marisol. No sé si quieres decir algo adicional antes de salir ya del space. Nos comentaste que ya tienes que salir. No sé si quieres agregar algo más o si no, ya te agradecemos mucho por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que son espacios para enriquecernos, para fortalecernos desde la comunicación. Yo siempre digo que la verdadera comunicación está en las comunidades, desde esa comunidad comunitaria, y felicitar a todos esos medios, Wambra y todos los que hacemos que sea una comunicación más democrática, más comunitaria y más horizontal. Muchísimas gracias por el espacio y espero estar otro día también aquí. Muchas gracias, Marisol. Igual agradecemos a los compañeros y compañeras, a Ana, que han estado en este espacio. Queremos saber si es que están otras personas solicitando la palabra. Dani, ¿nos puedes confirmar, por favor? Sí, chicas, tengo 2 pedidos de palabra. Está Gustavo y Sebastián. Los voy a habilitar para que nos ayuden con sus comentarios. Sí, chicas, Gracias, no se Dani. olviden que antes también estamos ya con Vero Calvopiña aquí para ver si nos puede Vero comentarnos respecto al proceso de cómo está la ley de comunicación en la asamblea. A ver, entonces sigo yo. Sí, Vero. Bueno, buenas noches, Cristian, buenas noches, compañeras. Bueno, comentarles que desde el sector comunitario, un poco que Ana ya nos explicaba quiénes son, digamos, parte de organizaciones indígenas, medios comunitarios, organizaciones sociales diversas y, digamos, gente que ha venido desde los diversos medios enarbolando el derecho a la comunicación. Hace un par de semanas presentamos ya en la asamblea con la asambleísta Dina Farinango este proyecto de ley de reforma a la actual ley de comunicación. ¿Y por qué hablamos nosotros de reforma? Porque, digamos, si bien la ley del 2013 aprobada durante el gobierno de Rafael Correa
fue un intento por cambiar la comunicación. Sin embargo, esta ley no nace de Correa como tal, sino que recoge el aporte de muchas organizaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho a la comunicación, entendiendo como la posibilidad colectiva, ¿sí?, de hacer una comunicación exigiendo medios, exigiendo también la participación de las audiencias, la garantía de derechos en los medios de comunicación. Entonces, digamos, la ley no solamente puede endosarse a un personaje político, sino que más bien entender estas exigencias que hay detrás de, sobre todo cuando se habla del derecho a la comunicación. Entonces, en este sentido, nosotros hemos presentado este proyecto que ya fue calificado justamente ayer por el CAL, entre, bueno, un paquete de ahí de proyectos que presentaron diversos actores políticos. Esta reforma del sector comunitario también ya fue aprobada y pasará a la Comisión de Relaciones Internacionales, donde actualmente están 4 proyectos ahí disputándose, digamos, un primer proyecto presentado por Lazo, otro por Fundamedios con Villavicencio, el asambleísta Villavicencio, y también con Marjorie Chávez. Además, también está otro proyecto de ley que viene también de los correístas, digamos, con Marcelo Holguín, estaría el de nosotros, y también otro asambleísta bastante peculiar y conocido es Luis Almeida, junto con los concesionarios de medios, sobre todo de radios de Guayaquil, que es AER, también presentó un proyecto. Sin embargo, por diversos temas inconstitucionales, este proyecto no fue aprobado en el CAL y aparentemente tendrá que reformarse. Y bueno, está ahí como pendiente, pero finalmente AER también es otro sector que demanda siempre como espacios en el tema de la ley. Prosiguiendo con la pregunta, lo que me decías, ¿no es cierto? ¿Qué tiene de interesante este proyecto de ley? Primero que se contrapone un poco al discurso de lo que desde el gobierno y Fundamedios o desde el asambleísta Villavicencio, este otro proyecto, se está enarbolando, que tiene que ver con entender a la comunicación desde los medios, desde la libertad de expresión individual. Pero además, otro tema muy importante es de que en un principio el gobierno quería eliminar Cordicom, y si ustedes revisan, por ejemplo, informaciones desde el organismo, desde las fuentes oficiales, querían desaparecer, pero como hubo la consulta popular en el 2011, no se puede. Entonces, finalmente lo buscan reformar. Y esta reforma aparentemente estaría ligada a lo que tiene que ver con la capacitación, por ejemplo, de periodistas, sobre todo el tema de garantizar ciertos derechos, principalmente en la capacitación de los periodistas. Que si bien no está mal, pero sin embargo no es el único papel que el Cordicom podría hacer, y ya en el 2013 tenía otro papel más extenso. Entonces es un poco también que desde el sector comunitario se busca retomar esta figura de un cuerpo colegiado que no solamente esté representado por, o presidido más bien por, un delegado del gobierno, sino que tenga una participación amplia de sectores sociales y que en general ayude a dictar políticas públicas afirmativas, políticas públicas de la comunicación, y que tenga un plan de comunicación, porque finalmente eso es lo que se busca de Cordicom, no que sea, digamos, un organismo solamente de la capacitación, sino de la política pública. Eso como una primera parte de estas reformas. Otro tema, digamos, que además en nuestro proyecto de ley un poco se contrapone con lo otro presentado, es que desde el gobierno se pretende, por ejemplo, el tema de derechos de la comunicación, lo que pasó, por decirles algo, con Andrés Carrión o Pelachini, pase por la justicia civil. Es decir, que si una persona se siente ofendida, se siente vulnerada en su derecho, vaya, busque un abogado y demande al comunicador sobre el derecho que aparentemente le violentó. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién en este país está en condiciones de poner un juicio civil para poder hacer todo un mega juicio y poder demandar a un periodista? Entonces, esto, si bien es algo que puede pasar en otros países, pero acá no ha pasado. Entonces, claro, es muy complicado, y por eso es nuevamente que se habla de este derecho y el papel que el Estado tiene, además de garantizar estos derechos. Y el otro tema es de que además no solamente el periodista como tal es el que debe responder, sino dónde queda el medio, dónde queda, por ejemplo, los dueños de los medios, cuál es su responsabilidad, porque el medio privado no solamente es un medio que abre el micrófono, que hace una inversión, compra equipos, sino que además los medios comunitarios deben tener responsabilidad social. Y el proyecto desde los sectores comunitarios aborda también eso. ¿Qué responsabilidades les vamos a pedir a los medios de comunicación privados? Lo público también se vuelve un tema de debate. Sabemos que el gobierno de Lazo
odia lo público y ya se ha anunciado, por ejemplo, la venta de los canales incautados, la desaparición de Diario del Telégrafo y de otros, de todo el aparataje de comunicación, que nuevamente no es un tema solamente de Correa, sino que ya viene desde la Radio Nacional del Ecuador, viene desde hace 50 años, el telégrafo, entonces, digamos, preguntarse cómo podría ser otra comunicación pública en este país. Y eso ahorita también se está negando en el momento en el que te dicen, bueno, esto debe desaparecer y debe venderse. Y obviamente con los medios incautados no podría pensar, ¿no? ¿Quién tiene plata para mantener un medio como ¿cómo es? TC Televisión o Gamavisión? Eh, y aparentemente los privados serían como los legítimos dueños para tener estos medios. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Pero bueno, eso es un tema ahí a discutirlo. El tema de las frecuencias y recordarle, ¿no?, al gobierno que si bien puede o quisiera vender los medios, no es que va a vender las frecuencias. Y ahí quisiera también meter otro punto que no tiene tanto que ver, sí, no con la ley, y es el tema que en pandemia, el gobierno de Lenín Moreno convocó un concurso de frecuencias, porque las frecuencias de radio y televisión no se habían concesionado hace varios años. Rafael Correa finalmente no pudo terminar de concesionar mucho o renovar las licencias de muchos de los medios. Hubo un intento de democratización, pero quedó ahí. Lenín Moreno nuevamente lo reintentó, pero en la pandemia fue muy difícil por las garantías, los requisitos y todo lo demás que se pedía. Y ahora con Lazo, en cambio, eso quedó congelado. Y cuando no hay un reglamento de comunicación, que es el que finalmente retiró y el que nos puso nuevamente en este debate, evidentemente no hay cómo cumplir la ley y por lo tanto el concurso de frecuencias quedó congelado. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahí? En el caso de las televisoras, ¿se van a renovar? No sabemos, por ejemplo, qué pasó con las radios. Entonces, hablábamos de la venta del comercio hace un momento y ahí aparece un personaje que es el fantasma González, que no solamente tiene el comercio, sino otros medios. Y sobre esa concentración no se está hablando. Entonces, y además de los fantasmas criollos que les llamamos nosotros, que tienen que ver con los concesionarios locales, con la gente de acá del país que está concesionando medios desde hace rato. Entonces, bueno, son diversos temas que de alguna manera están incluidos en esta propuesta de ley que esperamos que, digamos, pueda ser tratada dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y aquí quisiera también meter este punto de que nos llama mucho la atención de que esté en esta comisión porque nosotros esperamos inicialmente que pudiera estar en derechos colectivos o por lo menos formarse una comisión ocasional como pasó en el 2013. Sin embargo, recae en esta mesa y claro, cuando vemos la composición de la mesa, vemos que el presidente de la mesa es un empresario de la comunicación, su padre es embajador en Panamá, entonces digamos también como que cierra un poco como estos vínculos que el gobierno de Lazo ha ido teniendo con ciertos personajes, o sea, no es casual también estas figuras y que evidentemente este proyecto haya recaído ahí. Pero bueno, finalmente hay como un poco la esperanza de que al menos exista un debate, de que estos temas y otros se puedan poner en discusión y es lo que esperamos al menos que pase en la comisión y finalmente se pueda dar con este proyecto de ley. Hasta ahí un poco como para contar así a grandes rasgos lo que significa este proyecto de ley. Muchas gracias, Vero, por informarnos sobre estos avances sobre la ley de comunicación después del planteamiento de reforma que hizo el presidente Lazo. Es súper importante que estemos informados y sobre todo ahí agradecerles a ustedes que son parte de medios comunitarios que difunden y que realicen estos aportes a estas propuestas en la ley de comunicación, ¿no?, que son fundamentales para democratizar justamente estos espacios, estos contenidos y generar justamente el equilibrio, la inclusión y la participación, la accesibilidad de todas y todos en el espacio de la construcción de sentidos, el goce del uso de la comunicación y de los medios, además de vincular esta capacidad a su condición universal, donde ninguna persona podría ser privada por ninguna razón o carácter del uso de la palabra, pero debemos estar vigilantes de lo que va pasando en este gobierno y con todo el proceso de comunicación. Es, como ya lo han mencionado las compañeras que han intervenido, el cerco mediático es evidente y bueno, hay que luchar desde todas las trincheras, como decía Cris, para ir democratizando estos espacios y que todas las voces sean escuchadas.
Para ir cerrando, no sé, Dani, ¿nos puedes comentar si es que hay solicitudes de palabra para darles paso a las personas que desean intervenir? Sí, Vane, está Sebastián ya está como hablante, está esperando solamente el turno. Gracias, Dani. Entonces le damos paso y luego hacemos una última intervención cortita para ir cerrando con, con Ana y Paul. Paul, sí, están todavía conectados, sino que Ana está como oyente. Luego nos solicitas la palabra, por favor, Ana. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo me quedo un poco con la reflexión un poco acerca de lo que mencionaba Cristian, de que quizás el hecho de cómo se han manejado los medios de comunicación sirvan en un punto como un detonante para un plan Cóndor. Sin embargo, a mí me parece que esta estrategia estaba pensada desde la campaña un poco, ¿no? Estas cuestiones de utilizar los medios para deslegitimar a los derechos políticos un poco de las partes que quizás pretendan hacer una crítica al gobierno. Entonces, me parece que quizás por ahí esto va a provocar una erosión en el modelo democrático que tiene Ecuador, que de paso hay que admitir que es débil, ¿no? Pero que puede dar paso a futuros modelos autoritarios. Después me parece que sí hay que hacer una lectura bastante crítica acerca de lo que significaran los medios de comunicación y, y toda la cuestión comunicativa de parte del gobierno, ¿no? Hay que entenderlo de que funciona bien en la medida de que funciona bien para los intereses y desde los intereses del gobierno. Entonces, quizás lo que poco se ha tomado en cuenta es que la cuestión de los 100 días es una cuestión clave. En una parte, para posicionar un gobierno de la expectativa que te dice que, bueno, logramos vacunar en 100 días y propusimos una meta y la cumplimos y genera una expectativa de cumplimiento de propuestas de campaña. Pero por otro lado, también presenta los 100 días como un periodo demasiado corto para establecer una política pública que ya se puede hacer palpable en la sociedad. El problema de todo esto es que en realidad este discurso de los 100 días sirvió para deslegitimar a los movimientos sociales. Un poco de desconectarse también de la sociedad y de estas cuestiones de la rendición de cuentas, por ejemplo. Entonces sí me parece que la estrategia comunicativa del gobierno funciona en pro de los intereses del mismo gobierno, que como digo va a dar paso a unos futuros escenarios donde quizás se sientan a los autoritarismos más que pueden venir desde la izquierda o desde la derecha. No se cierra la posibilidad, porque una vez que se detonan los derechos políticos y se considera que la democracia solo funciona desde un espacio electoral, es cuando comienzan a haber estas vulneraciones de derechos humanos y estas cuestiones que pueden venir de ambos lados, ¿no? Entonces me parece que es importante hacer esa reflexión respecto a, a lo que sucedió durante la campaña del presidente. También me parece que es importante, ¿no? Que ya se venía un poco esta lógica de utilizar únicamente las redes sociales para hacer voz de lo que estaba haciendo en campaña y ahora para lo que está haciendo el gobierno. Y me parece que también deja de lado un poco a la gente que no está tan al tanto de las redes sociales. Por ejemplo, pensemos en poblaciones que no tienen acceso a Internet o pensemos quizás en poblaciones de adultos mayores que no son muy afines al uso de estas cuestiones. Y me parece que es dejar de lado a la población. También es un poco desconectar a la población porque en cierta forma el que pase una cadena nacional en televisión, en radio, hace que la ciudadanía en cierta forma se conecte y esté comprometida con el ejercicio político de informarse. Ahora no, podemos ver justamente esto en las calles, de que las personas lo único que saben que sucede con el gobierno es que ha tenido un plan de vacunación efectivo, pero en el resto de cosas dicen como bueno, pero no sabemos qué más hay. No se habla de los médicos, no se habla acerca de la cuestión de los maestros, también fue algo que no se habló, acerca de los recortes presupuestarios de las universidades. Son cosas que hacen ecos en redes sociales, pero que si te das cuenta no tienen un impacto general al momento de que toda la población lo sepa. Entonces me quedo únicamente con eso y felicitarles. Me parece que es un espacio maravilloso para la reflexión.
Muchas gracias, Sebastián, por tu comentario, por tus reflexiones, por tus aportes. Y sí, justamente es importante lo que tú mencionas, visibilizar y evidenciar que no existe, o sea, que no se puede comunicar desde el gobierno únicamente desde redes sociales. Justamente veíamos en estos días que incluso desde los ministerios están visibilizando sus acciones, se podría decir, a través de las redes sociales como TikTok. Entonces, hay muchísima gente que se queda fuera, incluso en el ámbito educativo y del MIES, que son ministerios de suma importancia en el ámbito social y que debería tener muchísimo alcance con los grupos de atención prioritaria, sobre todo, no van a tener nunca acceso a este tipo de redes sociales para acceder a esa información y a los procesos, ¿no? De igual manera, lo que se está planteando desde el Ministerio de Educación es una locura, el tema de apadrinar una escuela. Y hay muchísimas cosas que analizar y seguir evidenciando a través de estos espacios y otros, pero bueno, ya habrá espacio para eso y Sebastián, igual, muchas gracias por tu intervención y bienvenido a este espacio siempre. Muchas gracias a todas y todos quienes siguen conectados a esta hora y para ir cerrando, Ana, por favor, danos como una reflexión final sobre este tema que hemos estado abordando esta noche. Bueno, gracias, Vane, y gracias a toda la gente que se quedó escuchando. Creo que es súper necesario como generar estos espacios de conversación sobre la comunicación y sobre lo que está ocurriendo, digamos, como detrás de estas cortinas que a veces se crean en torno a las políticas del gobierno, ¿no? Entonces, digamos, la comunicación es sumamente importante, pero porque canaliza la posibilidad de que se posicionen o se invisibilicen ciertos temas, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas por la cual le apostamos a construir procesos de comunicación alternativa, ya sea en medios digitales o ya sea en espacios de comunicación comunitaria, radios comunitarios, por ejemplo, en las distintas comunidades donde se están gestando procesos, porque es a través de esos espacios cuando existen estos cierres, digamos, de posibilidad de posicionar agendas desde las organizaciones, los sectores sociales, las mujeres, los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, son estos espacios que van como rascando la piedra, ¿no? O sea, digamos, son como esas posibilidades de comunicación que van rompiendo poquito a poquito y hasta resquebrajar. Y creo que eso es un poco lo que ha ocurrido como en los últimos años, que ha sido esta posibilidad de mostrar la importancia de que existan espacios de comunicación, de discusión, de generación de debate, que planteen diversas formas de comunicación y no una única forma de concebir el mundo y la política, ¿no? Y ahí es cuando se plantea por qué discutimos de los medios y por qué discutimos de la comunicación y por qué, digamos, esto es importante para que se posicionen otros temas, por ejemplo, de qué está pasando con la agenda ambiental, qué está pasando con la agenda más de los derechos económicos y sociales, qué está pasando también con esto que nos está compartiendo Cristian, por ejemplo, sobre el tema de la criminalización de los procesos que, si ustedes miran lo que sucedía, por ejemplo, en la época del gobierno de Correa, es que los medios posicionaban estos temas como temas legítimos, ¿no? O sea, por ejemplo, la criminalización de la protesta social durante el gobierno de Correa fue bastante posicionado en los medios, incluso se tomó como una agenda de importancia súper fuerte en la agenda de los medios, incluso de los grandes medios de televisión nacional, ¿no? Entonces, y ahora estos temas pareciera que ya no son importantes, ¿no? Entonces, es como ese cambio
en cómo valoras qué es lo importante antes y qué es lo que ahora ya no importa tanto, ¿no? Entonces, como que qué vidas importaban antes por un interés político y qué vidas, esas mismas vidas que ahora están en peligro, ¿no? Por el extractivismo, por las políticas de avance de la minería, la criminalización mismo de la protesta, pues ahora no parecen tan importantes como antes sí, ¿no? Entonces, creo que justo ese cambio en esa agenda mediática demuestra la importancia de por qué apostarle a espacios autónomos y de comunicación alternativa y propia, ¿no? Y de generar redes de comunicación en el cual, de comunicación, de periodistas, de personas que estemos discutiendo de esto, porque desde ese lado activo es que se pueden generar justamente un contrapeso a todo lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotras sabemos decir, o sea, sí criticamos a los medios porque nos parece que no, o sea, no coincidimos en un montón de cosas, hay un montón de cosas que están mal, pero también hay un montón de cosas que podemos hacer nosotras para cambiar eso, ¿no? Y ahí viene como ese trabajo articulado de generar y de concebir la importancia de la comunicación en estos procesos también de exigencia. Muchas gracias, Ana, por tus palabras y conclusiones finales, por tu intervención. Y justamente ahí también de lo que tú señalabas sobre la criminalización que hubo en el gobierno de Correa, y también no hay que olvidarnos de lo de octubre de 2019, ¿no? Que también hubo criminalización y que en ese sentido también Guillermo Lasso fue partícipe y fue vocero en este sentido, apoyando todas las medidas represivas por parte del Ministerio de Gobierno con María Paula Romo en esta institución. Entonces, sí hay muchas cosas por analizar, por seguir aportando en estos espacios comunicacionales y en estas nuevas propuestas para incidir y seguir transformando la comunicación, y sobre todo también plantear espacios inclusivos, ¿no? Porque, bueno, no hemos mencionado en este espacio, pero también el tema de la comunicación para personas con discapacidad visual, auditiva, etcétera, siempre quedan como desmarcados de este tipo de espacios mediáticos, ¿no? Entonces, si bien en este último tiempo han habido como unos nuevos espacios que han abierto para estas personas, aún sigue siendo como muy deficiente y muy una inequidad todavía visible, ¿no? En este sentido. Cris, no sé si estamos ya listos para la siguiente intervención para ir cerrando con el compañero Paul, y ya vamos Sí, cerrando. muchísimas gracias, Ana, igual Vane por sus aportes, y pasamos con las conclusiones finales de todo lo que hemos hablado el día de hoy por parte de Paul. ¿Cuáles son tus percepciones? ¿Qué nos trajo el empute el día de hoy? Bueno, Cristian, yo creo que el capital político y de Lazo irá mermando, se agotará con el paso de los meses, tanto por la situación que enfrenta en la asamblea, donde él no tiene margen y de acción, tanto como la situación de la calle, donde la protesta social va a ir en escalada, ¿no? Porque esto es un juego de el péndulo. Creo que el péndulo se va a mover solo a que estas contradicciones se hagan más evidentes, y Lazo va a tener que tomar decisiones fuertes que van a tener la respuesta movilizada de la gente, ¿no? Y creo que ahí va a haber un desgaste importante de Lazo. Ahora, y por otro lado, desde un lugar contrahegemónico, que es lo que nos corresponde a los sectores populares, a los movimientos sociales, creo que nos corresponde seguir apostándole al fortalecer los tejidos y de lo comunitario y los tejidos de la solidaridad, para poder evidenciar todas estas situaciones de criminalización, de la protesta social, de la precarización y de la vida. Creo que es lo que nos corresponde a nosotros de los sectores sociales, fortalecer esos espacios a través de las redes, a través de los fanpage de nuestras organizaciones, a través del Instagram,
poder visibilizar todas esas situaciones donde está en juego la vida digna, ¿no? Situaciones de desalojo, situaciones de donde se criminaliza la protesta social, donde se criminaliza la defensa de los territorios. Creo que ahí es donde nosotros, los sectores sociales, los sectores populares, debemos seguir apostándole a ese fortalecimiento y a visibilizar estas situaciones y demandar y la acción de la Secretaría de Derechos Humanos, de los entes y del Estado, a que salgan de esa zona de confort, de esa zona en la que están blindando al gobierno, para que puedan un poco también hacerse cargo y no solamente cuestiones identitarias y temáticas, sino también de estas vulneraciones que son execrables y muy graves, como las acontecidas en octubre, ¿no? Y posicionando tanto el informe con las recomendaciones que se hizo a estos casos de violaciones y graves derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas. Creo que por ahí esa es parte de lo que nos llama en este momento importantísimo a que desde el sector popular también y tomemos esa pauta, ¿no? Y muchas gracias una vez más a los compas del Empute también, ¿no? Muchísimas gracias, Paul, por tus reflexiones, por tus aportes. Y a mí de lo que me queda antes de cerrar con Vane, señalar es que no perdamos el empeño de construir espacios plurales, diversos de comunicación. El Empute está intentando hacer esto, tratando de generar una información horizontal, con enfoque de derechos humanos, tratando de buscar las voces diversas para que puedan tener este espacio de reflexión y que los medios de comunicación masivos y comerciales no dominen el discurso y la opinión pública, y que ahora que la tecnología nos ayuda con esto, pues aprovechemos y hagamos de la comunicación lo que es, ejerzamos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación en su dimensión individual y en su dimensión colectiva, justamente para que sea un arma de lucha para la protección de nuestros derechos. Así que si es que quieren ser parte de este mecanismo contrahegemónico de comunicación, de opinión y reflexión desde la ternura radical, no se olviden de ir al perfil del Empute, registrarse y nos estaremos comunicando con ustedes. Antes de pasar con Vane, también quisiera que me regalen un puñito en las reacciones, porque hoy se despenalizó a nivel de todo el Estado mexicano el aborto. Así que es una victoria importante para el continente, y así la marea verde se sigue extendiendo y esperemos que también toque al Estado ecuatoriano. Les recomiendo revisar las vocerías de las y los magistrados de la Corte Suprema Mexicana al respecto, que están rodando en redes, porque es lo que deberíamos exigir a nuestros jueces y juezas y a nuestros asambleístas. Ese es el nivel que esperaríamos. Pero bueno, me salté de coles a nabos. Vane, por favor. No, gracias, Cris, más bien por comentarnos todos estos temas que son súper importantes para nosotros desde el Empute, compartir esta información con ustedes, y igualmente pueden proponer temas que quieran que abordemos en los siguientes de Space. Y nada, para ir cerrando, solamente sobre el Space de hoy, asumir que la comunicación, siempre asumir a la comunicación como un derecho humano de interés ciudadano, asumir la equidad en la circulación de contenidos y mensajes, también la comunicación que no puede estar sujeta a prácticas monopólicas, asumir la pluralidad que debe existir en los medios de comunicación. Y bueno, eso lo estamos, creo que avanzando de manera positiva justamente con las y los compañeros de los medios comunitarios que se han unido a este espacio, y otros que también existen y que están asumiendo esta responsabilidad gigante en la propuesta de ley, ¿no?, de comunicación. También ser conscientes de asumir la comunicación desde la participación ciudadana, con una formación crítica, y también la educación, que es súper importante en los medios, la formación crítica y la educación a los medios de comunicación, para que exista un proceso humano y humanizante con experiencias de diálogo y participación.
siempre tomando en cuenta un recurso del pluralismo, el respeto, la convivencia, la interculturalidad, y la comunicación como contribuyente directo de los derechos humanos y el fortalecimiento de la ciudadanía. Así que eso les comento, compañeros y compañeras. Muchas gracias a todas, todos y todas por haber compartido este space hasta esta hora. Recordarles que el Empute es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, donde todas las voces son escuchadas. Así que, como les decía hace un momento, si quieren proponer algún tema, estamos abiertos, descríbanos. Y eso, Dani, no sé si quieres comentar algo más para cerrar. Yo les agradezco mucho por haber estado hasta esta hora. Gracias a todos por sus participaciones, por sus intervenciones, y seguro ya nos encontraremos en los siguientes space. Gracias, Vane. Nada más, solamente recordarles que tenemos una cita cada martes a las 21 horas y no se olviden de estar pendientes en nuestros emputes emergentes. Si se perdieron alguno de los space de las semanas anteriores, ya los pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Que tengan una muy buena noche. Hasta la próxima semana.